tema bastante importante y es que el Departamento de ICE, o el Departamento de Migración, como todos sabemos, ICE es parte del Departamento de Migración, o sea, es el brazo armado del Departamento de Migración, es el que hace la deportación y todo eso, y emitió un comunicado recientemente ICE indicando que las víctimas de crímenes, tanto gente que esté solicitando la visa U o la visa WOW para víctimas de violencia doméstica, van a recibir un trato especial por parte de los agentes de ICE y ellos se van a abstener de realizar detenciones o de iniciar procesos de deportación en contra de esas personas, a menos que no sea en una situación muy especial. Los agentes de ICE van a ejercer discreción procesal a favor de las víctimas y de todos los casos que lo ameriten y estarán en comunicación con UCIS para solicitar una supervisión y una adjudicación superditada. Digamos que usted estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y tiene un caso de visa U pendiente o tiene un caso de WAU pendiente y se encuentra con los oficiales de migración. Ellos, para no ponerlo usted en un proceso de deportación basado en estos lineamientos, ellos van a ver si usted tiene un caso pendiente y van a ejercer la discreción procesal a su favor e inclusive se van a comunicar con el Departamento de Migración y le van a solicitar al Departamento de Migración que le emita una resolución rápida a su caso para saber si su caso es aprobable y no procesarlo como una persona que se encuentra sin documentos en los Estados Unidos. Esto es bastante importante, estos lineamientos de ahí, porque lo que está diciendo esto es que las personas que son víctimas de crímenes o son testigos de crímenes van a tener cierta protección del Departamento de Migración o de ICE. Eso significa que eso se utiliza más para proteger la justicia, para que los delitos no se queden impunes, porque lo que pasaba antes o lo que mucha gente hacía eran personas que cometían cometían delitos, contra inmigrantes. Entonces, cuando los inmigrantes iban a la corte, entonces lo que hacían era que lo denunciaban al Departamento de Migración y salían de los inmigrantes. O en el tiempo de Trump se puso peor todavía, usted denunciaba a una gente que le había robado, que le había golpeado, que sea, el día que usted se presentaba en la corte, usted como inmigrante se lo llevaban preso. Entonces, eso estaba impidiendo a la justicia. Y el Departamento de ICE reconoce la importancia de darle un trato preferencial a las víctimas de crímenes, víctimas de violencia doméstica y otras víctimas de crimen para alentarlos a que sigan cooperando con las autoridades al denunciar los delitos sin miedo a repercusiones por su estatus migratorio. Si durante el ejercicio de las funciones de los agentes del ICE, ellos se encuentran con personas que han sido víctimas, pero que aún no tienen un caso pendiente con migración, los agentes podrán, en funcionamiento de estos lineamientos que acabo de anunciar, de manera discrecional, para la misma manera, no iniciar acciones contra las personas indocumentadas. O sea, que aunque usted no tenga una visa UNI, usted tenga una visa VAWA pendiente, si el Departamento de Migración considera que tú estás envuelto en un crimen por lo que tú tienes que ser testigo, eres una víctima, entonces tú no vas a ser deportado. Un ejemplo de esto es gente que ha solicitado una orden de protección en contra de otra persona, pero que aún no tiene un caso de visa U pendiente o de visa VAWA. Aún así, también en estos casos, ellos pueden aplicar para la discreción, para no iniciar un proceso de deportación o detención en contra de la víctima. Digamos que si tú te pasó un delito y ya tú tienes una querella con el departamento de la policía, entonces eso te va a proteger de la deportación para que tú puedas continuar con tu querella, para que tú puedas seguir con tu caso mientras y no puedas ser deportado por el momento. También, mientras un caso está pendiente en la Corte Penal o ser investigado por las agencias de investigación, como serían los departamentos de policía, ICE no tomará acción en contra de las víctimas y en contra de los testigos en los casos donde no sea prudente. Ellos pueden emitir una orden de acción diferida a favor de la persona y una suspensión en contar con la deportación si es que esa persona ya tiene una orden final de deportación. Esto va a ayudar a que muchas personas que tienen órdenes finales de deportación puedan presentar sus casos. Digamos, personas que ya tienen una orden de deportación, que ya han sido deportadas quizás en ausencia. Entonces, esas personas, si están envueltas en delitos o están envueltas en crímenes, tendrán una protección especial y una discreción procesal por el Departamento de ICE para que no puedan ser deportados. Y estos lineamientos pueden no beneficiarle a algunas personas que se consideren un riesgo a la seguridad nacional o personas que sean consideradas riesgo para otras personas. Listen, ¿y qué pasaría con esas personas? Por ejemplo, si una mujer denuncia a su esposo, ¿el esposo podría enfrentar la deportación? Si, por ejemplo, su esposa solicita la visa U o visa VAWA, si, por ejemplo, él es residente y es por maltrato físico, entonces, ¿qué pasaría con él? Porque a veces se enteran por X o Y motivo. Usted sabe cómo hay personas que se lo cuentan a una persona y esa otra persona se lo cuenta
al esposo. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso con el esposo para que la mujer se sienta como segura de que no le va a pasar nada? En los casos de violencia doméstica, si la persona que comete el delito es un residente, esa persona pudiera ser deportada por un caso de violencia doméstica, porque esos delitos violentos son delitos que te hacen deportable. O sea, una persona que le ponga una querella siempre y cuando, eso tiene que ver con muchos factores. Los factores serían si la persona ha estado otra vez en ese tipo de problemas, si la persona tiene algún récord criminal, si la persona hace eso constantemente y la gravedad del hecho. O sea, no es lo mismo yo decirte hasta del mal que tú te vas a morir que yo darte 2 pecosas y abollarte un ojo. O sea, todo va a depender de la gravedad de las heridas, y esas gravedades de esas heridas son las que dan pie a la deportación.